Creo que se llamaba este espacial ejemplo 1. Este es, ¿no? Sí, aquí le puse la pausa. Entonces veamos si terminamos esta parte, ¿sí? Entonces, miren, habíamos hecho ya el cálculo, ¿sí? De las propiedades dinámicas de la estructura a partir de la solución del problema de valores y vectores propios. Sí, eso es lo que hace este programita orden EIG y nos entrega los periodos, la matriz modal y las frecuencias, sí, los modos de vibración. Habíamos hecho ayer incluso el análisis ya de los modos de vibración, sí, habíamos visto ya cómo se interpretan justamente para conocer cómo es el comportamiento de la estructura, ¿sí? Entonces, miren, de esa forma nosotros damos ya un paso importante en la determinación de las propiedades dinámicas, ¿sí? Ahora, la matriz de amortiguamiento, les decía, si bien es cierto, no ingresa como tal, o sea, como C, sino más bien en función, recuerden ustedes, del factor de amortiguamiento, de la frecuencia y de la matriz M. Pero aquí tenemos también un programita, amortiguamiento, ¿sí? Que nos determina la matriz C en función del algoritmo de Wilson y Pencil, es decir, utilizando todos los modos de vibración, ¿sí? Como habíamos hecho en el ejemplo. En realidad no es complicado, ¿sí? En realidad no es complicado. Claro, lo complicado es que el cálculo hay que repetirlo varias veces, ¿no es cierto? En este caso, estamos nosotros con este edificio, 3 pisos, ¿no? 3 pisos, estaríamos hablando de 9 modos, ¿no es cierto? Entonces hay que repetir el procedimiento, ¿sí? De esa forma, calculamos C, como les digo, no ingresa como tal, pero para que ustedes miren cómo se realiza el cálculo. Bien, entonces, una vez que determinamos la matriz de amortiguamiento, ahora vamos a determinar el vector de cargas Q. ¿Se acuerdan? Que habíamos definido. ¿Sí? Entonces, el U dos puntos de G, decíamos, está definido por un espectro, ¿sí? Por un espectro con un factor de amortiguamiento determinado, ¿sí? Entonces, miren, aquí yo tengo un programita justamente que trabaja y me genera el espectro, pero en realidad, eh, ¿qué es lo que se encuentra aquí? Sí, el resultado AD. AD corresponde al valor de aceleración espectral asociado a un periodo, ¿no es cierto? Sí, asociado a un periodo. Es decir, este programita genera el espectro, pero adicional a ello me entrega el AD, como les digo, que es la aceleración espectral asociada a un periodo. Es decir, en función de los periodos que acabamos de determinar para cada valor, su valor correspondiente de aceleración espectral. Lo que habíamos trabajado, habíamos visto ya cuando hicimos la deducción. ¿Sí? Miren. Tenemos aquí este espectro está definido, ¿no es cierto? El U2 puntos de G. Nosotros tenemos aquí periodo y tenemos el AD, sería el AD. ¿Sí? Entonces, si estoy trabajando un espectro de diseño, tendré una forma algo como esa. ¿Sí? Entonces, este programita lo que hace es generar este espectro, pero adicional a ello, pues para cada valor de periodo me entrega su correspondiente valor de aceleración. ¿Sí? AD. Digamos aquí es T1, T2, AD1, AD2 o lo que fuera. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Dependiendo de cómo esté. Entonces, esto me entrega como resultado, ¿sí? Que es lo que nosotros necesitamos para poder encontrar las soluciones modales, recordarán usted, ¿sí?
Entonces, miren, aquí tengo yo este programita Spectrum E15, ¿sí? Genera obviamente el espectro inelástico, recuerden ustedes, ¿sí? El espectro inelástico y los valores de AD asociado a cada periodo, ¿sí? Luego tenemos de este vector B, recuerden ustedes del vector B, hablábamos que era un vector que relaciona los grados de libertad de la estructura con el movimiento del suelo, ¿sí? Entonces, miren, aquí definimos este vector B, está compuesto de un Bx, By y Bz, ¿sí? Entonces, en Bx, cuando hacemos análisis sentido X, miren, necesito yo ubicar tres valores de, de 1, ¿no es cierto? ¿Sí? En By 0 y en Bz 0, ¿sí? Esto nos está indicando el número de valores 1 que va en el vector, pues en función del número de pisos. ¿Sí? Recuerden que nosotros numeramos, ¿no es cierto? Primero, todos los grados de libertad en el un sentido, entonces tenemos 1, 2 y 3. Entonces, eso está relacionando aquí con el Bx, ¿sí? Ahora, cuando yo haga análisis sentido Y, pues tendré que poner aquí los unos porque me estoy yendo al otro lado. Y aquí sería 0, 0, 0. ¿Sí? Entonces, esto está en función del número de pisos. Si tengo 4 pisos, pues habrá que aumentar, ¿sí? Y así sucesivamente. De esa manera configuramos el vector B, que está compuesto por el Bx, que en este caso tiene 3 términos, By también 3 términos, pero son de 0, y Bz tiene 3 términos que son de 0. ¿Sí? ¿Estamos, por favor? Sí. Ahora, ¿qué es lo que nos hace falta? Nos hace falta el factor de participación modal. Ahora sí ya la solución del método. Factor de participación modal. El gamma I, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué es lo que hago aquí? Se genera un bucle, un programita, que hace el cálculo repetitivo, ¿no es cierto? Sí, el cálculo repetitivo del gamma. Desde I igual a 1 hasta I, que sería 3 por NP, es decir, al número total de grados de libertad. Sería 9, ¿no es cierto? Entonces, para cada valor va realizando el cálculo del gamma. Recuerden que el gamma está en función, ¿sí? Está en función de el phi, que correspondería a los modos de vibración, ¿sí? La matriz de masas y el B, dividido para el phi, la masa y el phi transpuesto y el phi normal, ¿sí? Entonces, depende, ¿no es cierto? Para cada valor de phi i, nosotros tenemos un factor gamma i. Entonces, eso es lo que aquí se está diciendo. Miren, desde i igual 1 hasta i, que sería el 9 en nuestro ejemplo, porque tenemos 3 grados de libertad por 3 pisos, 9. ¿Sí? Entonces, vamos a ir para el grado de libertad 1, que sería el gamma i1, o el gamma 1, el gamma 2, el gamma 3, hasta el gamma 9. ¿Sí? Utilizando, pues, el que le corresponde, en este caso, el phi, ¿no es cierto? El phi que le corresponde. Phi, que sería phi 1, phi 2, phi 3, hasta phi 9. Vamos a tener 9 valores. Entonces, eso es lo que está aquí programado, ¿sí? Que haga ese cálculo desde cuando i vale 1 hasta cuando i vale 9. Entonces, vamos a tener los 9 valores del gamma i, ¿sí? Ahora, desplazamientos modales. Ya planteamos la solución. Recuerden que la solución es bastante sencilla. Una vez que nosotros, sí, aplicamos la solución del método, sí, con lo que habíamos visto, asociando la ecuación de un grado de libertad a la de múltiples grados de libertad y planteando la solución a partir de la definición de pseudoespectro, sí, en realidad es bastante simple el cálculo, ¿no es cierto? Hemos venido preparando los datos, ¿sí? Justamente para que ese cálculo se dé. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Pues necesito, ¿sí? Como ustedes saben, el periodo, los modos, el AD, ¿sí? El AD que corresponde a la aceleración espectral asociado a cada periodo. Necesito el gamma, que en este caso es el que me lleva del sistema de un grado de libertad al sistema de múltiples grados de libertad, y el NA aquí que le llamo como el número total de grados de libertad, ¿sí? 3 por NP, 3 por el número de pisos, ¿sí? Y de esa forma calcula los desplazamientos modales, ¿sí?
Voy a desactivar estos para luego irles explicando. ¿Sí? Y aquí tengo el siguiente paso que era, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué pasó? El siguiente paso, una vez que nosotros tenemos los desplazamientos modales, ¿sí? Eran las fuerzas modales, ¿no es cierto? Entonces, miren, necesito yo determinar las fuerzas modales. Aquí se calcula, solo con eso, esto es ya control. Eso vamos a ver más. Vamos a ir desactivando conforme les explico. ¿Sí? Entonces, a partir de la respuesta de desplazamiento, yo puedo encontrar la fuerza, ¿no? Tomando en cuenta, y no se olviden, que en el edificio no están ingresando fuerzas, sino ingresan aceleraciones espectrales. Las aceleraciones espectrales generan el movimiento vibratorio, el movimiento dinámico, ¿sí? Y a partir de la determinación de la respuesta, ¿sí? En este caso de desplazamientos, yo puedo encontrar la fuerza que genera ese desplazamiento. Es un cálculo en realidad, diría yo, indirecto, ¿no es cierto? ¿Sí? Y genera una fuerza. Entonces, eso es lo que habíamos nosotros planteado. Déjenme ver. A ver, habría que definir, habría que definir de forma adecuada los parámetros. Voy a abrirle el ejercicio, ¿sí? Eso me está faltando, la explicación de los parámetros está, pero hay que ya particularizar según pide el ejemplo, pues, ¿no es cierto? Entonces me parece que es esto. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Para el caso 1, decimos todas las columnas son iguales, ¿sí? Ya, esto hemos hecho, los nervios también, la losa de cubierta es accesible, incluir el peso de vigas y columnas, no hicimos ninguna disminución, estamos bien. En el análisis considera propiedades, bueno, esto se pide presentar, a ver, el centro médico, el uso del edificio es centro médico, ¿sí? Es una estructura esencial, es una estructura esencial. Eh, En esta estructura, ¿sí? Nosotros necesitamos también determinar las irregularidades en planta y en elevación. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Las irregularidades en planta y en elevación. Entonces, en elevación yo diría que estamos sin ningún problema, ¿no es cierto? Aunque habría que chequear. A ver, déjenme ver si les abro para que se acuerden y verificamos si es que tenemos irregularidades, que eso es lo que nos está faltando para ya particularizar. A ver, esperen un ratito, aquí estoy. Ojo que esto ya saben ustedes, ¿no? Ya hemos visto, a ver, aquí estoy con esto. Ya. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? Entonces, miren, el retroceso excesivo en las esquinas, habría que verificar, por favor, si me dan chequeando. ¿Sí? A tiene que ser mayor a 0,15 de B y C tiene que ser mayor a 0,15 de D. Si es que se cumple esto, ahí tenemos retrocesos excesivos en las esquinas. Por favor, que me den chequeando eso. Eh, y aquí sería esta, ¿no es cierto? Irregularidad geométrica, para ver si existe en elevación, que A es mayor a 1,3 de B. Me dan chequeando, por favor.
¿Qué fue ya? De la altura creo que sí se cumple, que no sea mayor el 1.3 de la altura final con la base. O sea, sí hay irregularidad. Ah, no, no, no hay irregularidad, a eso me voy. ¿Seguro? A ver, Sí, en A yo tengo 7, 14, Ya, a ver chicos, 23. las densidades. A ver, vamos con el... Por ahí están en otra clase, creo. Y B sería 15. Hola. Sí, en planta no hay ningún problema. En elevación sí, ¿no es cierto? en elevación sí se ha pasado, pero por un milímetro. En planta no, en elevación sí hay que poner el 0.9. Ya. En el eje Y yo tengo que se pase. En el eje X se pasa. No, en el eje X no, en el eje Y sí se pasa. Ya, entonces tenemos aquí que es en elevación 0,9. ¿Sí? Tenemos la irregularidad en planta tipo 3. Entonces, para encontrar la irregularidad en elevación, había que chequear el mínimo valor entre la irregularidad tipo 3 y la irregularidad 1 y 2, ¿no es cierto? ¿Sí? En este caso tenemos la tipo 3, sería 0,9 nada más. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, ya. Para el caso de el sistema estamos trabajando con pórticos espaciales conformados por columnas y vigas descolgadas, ¿no es cierto? Sí, entonces podríamos trabajar con R igual 8, que es el valor máximo, habíamos dicho, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, este espectro que ustedes ven aquí corresponde al espectro de 475 años, ¿sí? Corresponde al espectro de 475 años. Entonces, en este caso nosotros decimos que tenemos un centro médico, yo voy a generar un AD1. ¿Cómo vamos a encontrar el espectro para las estructuras esenciales? Simplemente multiplicando, ¿no es cierto? Vamos a decir que se multiplique por el AD. ¿Sí? Entonces genero un AD1. Ahora, ¿dónde cambio el AD1? Porque, a ver, aquí no. Aquí debe ser aquí, ¿no es cierto? Aquí y aquí. ¿Sí? ¿Dónde más aparece el AD? Creo que ya no hay en ningún lado más. No, ¿no es cierto? Aquí está el AD1, el AD1. Ya, aquí estaría yo. Le voy a poner punto y coma de gana. Esto no necesito que me aparezca. A ver qué hice.
Ya. Y creo que nada más, ¿no? ¿Estamos bien? Bueno, si no tengo ningún problema, voy a ejecutar. Ahora me dice, para generar el espectro necesito estos datos, ¿no es cierto? Perfil de suelo. ¿Cómo estamos? Suelo tipo E, ¿sí? Y en esmeraldas. Suelo tipo E, 5. Zona sísmica. Para esmeraldas, 6. Hola. Sí, que sea 5. De región, costa. ¿Sí? Y me calcula aquí, miren, el QT y el FT. ¿Sí? Desplazamiento, ¿sí? La resultante, ¿no es cierto? Ojo, aquí estoy trabajando y les voy a abrir, miren, los desplazamientos modales, ¿sí? Desplazamientos modales, programa que determina los desplazamientos en cada modo de vibración y los desplazamientos totales aplicando, miren, la combinación modal de el criterio técnico de la norma de Perú. Sí, la combinación modal que les había mencionado. Esa es la que se está usando. Se puede usar otra, claro, sin ningún problema. Sí, miren, yo aquí tengo para CQC también. Pero como les decía, hay que programar, pues esto, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si quiero usar CQC, no hay ningún problema. Ojo, aquí están las instrucciones para ingresar los datos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, para correr CQC necesito esta información. Ahora, si yo quiero el SRSS, ¿sí? La suma cuadrática con la doble suma, el criterio de la doble suma, tengo que programar, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Y yo tengo por ahí algunos programitas de estos con otros criterios, ¿sí? En realidad es como les decía, pues hay muchos criterios, ¿sí? Se puede utilizar cualquiera, pero como les decía, pues hay que programar. En realidad, el que es tanto difícil de programar es este de la criterio CQC, ¿no? Sí, pero ya está, si quieren yo les puedo cargar, no hay ningún problema. Y este sería de la técnica de Perú y también los otros, recuerden que no eran difíciles, pues. Sí, no eran difíciles, entonces no hay ningún problema. Entonces, se ha calculado con el criterio de la norma técnica de Perú los valores aquí correspondientes a desplazamiento y a fuerza. Ya hemos encontrado, miren, eh, la solución del problema, ¿sí? Ahora, recuerden, miren, aquí tenemos 9 valores, ¿no es cierto? Sí, 9 valores. Ahora, en el análisis en el sentido X, pues corresponden los 3 primeros valores, recuerden cómo numeramos, corresponderían a los desplazamientos sentido X, primer piso, segundo piso y tercer piso, ¿sí? Los otros serían desplazamiento en sentido Y, primer piso, segundo piso y tercer piso. Pero estos de aquí no resultan importantes. ¿Por qué? Porque estoy haciendo sentido X, ¿no es cierto? ¿Cuándo van a ser importantes estos 3 valores siguientes? Van a ser importantes cuando yo esté haciendo análisis sentido Y. ¿Sí? Ahí van a ser estos valores más críticos. ¿Sí? ¿Claros con eso, por favor? Entonces,
Los que me interesan a mí en realidad son los primeros 3 valores porque estoy análisis sentido X. Y aquí tengo finalmente lo que sería los momentos de rotación. No, aquí serían las rotaciones, perdón, estoy en desplazamiento. Serían las rotaciones. ¿Sí? Y a partir de eso se han encontrado las fuerzas, como dije, de la misma manera. Miren, si ustedes analizan, las 3 primeras fuerzas son las más críticas, obviamente porque estoy haciendo análisis en sentido X. Y las 3 siguientes, pues, corresponderían al sentido Y, pero estas van a resultar críticas cuando esté haciendo el análisis en sentido Y. Y ahora sí tenemos los momentos de rotación. ¿Sí? ¿Claros con eso, por favor? Listo. Ahora vamos a analizar esto. Miren, lo que desactivé acá, ¿no es cierto? Yo he determinado los desplazamientos modales, ¿sí? ¿En función de qué está esto? Como ustedes ven, en función de este AD1, que corresponde al espectro, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero el espectro que se ingresa en la estructura es un espectro inelástico. Está dividido para 8, pi, p, phi, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Claros con eso? Entonces, miren, yo suelo hacer una explicación bastante sencilla para que esta parte me entienda. Voy a borrar esto, que no desperdicia la hoja. Entonces, miren, yo tengo lo siguiente, ¿sí? Se ha determinado el espectro, ¿no es cierto?, de diseño, ¿sí? En el caso ya sabemos para las estructuras esenciales, ¿sí? Tengo AD y tengo periodo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Miren, tenemos el espectro inelástico, se podría decir, ¿no es cierto? El espectro inelástico. ¿Qué es lo que se ha hecho? Como hemos visto, se divide para R, ¿cierto? En este caso hemos trabajado con R igual 8, hemos hecho la reducción al máximo, ¿sí? Entonces, con esto, el espectro que está en color rojo, el inelástico, es el que ha ingresado en la estructura, a partir del cual, ¿sí?, nosotros hemos determinado los AD, ¿no es cierto? ¿Sí? Y en realidad es lo que pone en movimiento, en vibración a la estructura, ¿sí? Y nosotros hemos determinado, como ustedes están viendo aquí, ¿sí?, hemos determinado los desplazamientos modales, ¿sí? Entonces, miren, nosotros hemos calculado desplazamientos a partir de ese espectro reducido, ¿sí? De ese espectro dividido, ¿cierto? Dividido para él. Entonces, miren, si yo determino un desplazamiento a partir de un espectro reducido, pues obviamente estos desplazamientos también van a ser reducidos, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? Si yo determino la respuesta con un espectro reducido, los desplazamientos encontrados también van a ser reducidos. Van a ser desplazamientos pequeños, ¿no es cierto? ¿Sí? A estos desplazamientos nosotros les llamamos desplazamientos elásticos. ¿Por qué desplazamientos elásticos? Porque, como les digo, fueron calculados con un espectro reducido, un espectro inelástico, y como la acción en este caso es reducida, los desplazamientos van a ser reducidos. Dicho en otras palabras, voy a tener desplazamientos pequeños, ¿no es cierto? Porque la acción es pequeña. Entonces, si son pequeños, pues muy probables son elásticos. Quiere decir esto, pues que se retira la acción y estos desplazamientos son recuperables. ¿Por qué? Nuevamente digo, porque estos desplazamientos son pequeños. ¿Sí? Pero en realidad estos no me dicen mucho, pues porque están calculados a partir de un espectro reducido, de un espectro pequeño. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo necesito? Necesito determinar los espectros, los desplazamientos, perdón, y ¿sí? ¿Y cuál es a partir de esto?
Hola, ¿me escuchan, jóvenes? Sí, que un poco entrecortado, pero ¿Me escuchan? un poco y se cortó un poco. Se cortó, ¿no es cierto? ¿Ahí me escuchan claro? Ahí sí, mejor, Inge. Sí, Inge, ya se lo escucha. Ya. Entonces, esta parte les repito, ¿no es cierto? Les decía, pues, que nosotros calculamos, ¿sí? Los desplazamientos elásticos a partir de este espectro reducido. Pero estos, pues, no me dicen mucho porque son muy pequeños, por eso el nombre, son elásticos, ¿no es cierto? ¿Sí? No me dicen mucho, en realidad no es el comportamiento que yo quiero determinar. ¿Por qué? Porque como la acción fue reducida, ¿sí? Obviamente los desplazamientos son reducidos. ¿Qué me interesa a mí conocer? A mí me interesa conocer cuando, ¿sí? En el edificio ingrese la acción, esta de aquí, que no está reducida. ¿Sí? Habíamos dicho eso, ¿se acuerdan? La filosofía del diseño sismo resistente. ¿Sí? Nosotros necesitamos conocer cuál es la respuesta del edificio cuando ocurre el de diseño, pero no el reducido, sino este que está en color negro. Entonces, necesito encontrar los desplazamientos denominados inelásticos. ¿Por qué inelásticos? Porque ahora la acción es mucho más fuerte. La acción no es reducida. Entonces, obviamente, va a generar desplazamientos más grandes. Y si estos son más grandes, posiblemente ya sean inelásticos, ya estemos en el campo no lineal. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ahora, ¿cómo encontramos, sí? ¿Cómo encontramos estos desplazamientos inelásticos? Pues simplemente vamos a hacer la operación contraria, ¿no es cierto? Si aquí yo dividí para R en el cálculo de la acción, ahora en la respuesta voy a multiplicar por R. ¿Sí o no? ¿Claros? Entonces vengo acá y le activo lo de aquí, ¿no es cierto? Miren qué dice. Q inelástico es igual al Q total, que es elástico, por R phi P phi E. ¿Sí? Y aquí le multiplico por 0.75, que es un parámetro de tolerancia para el cálculo de derivas de piso, ¿sí? Según la norma ecuatoriana de la construcción. Entonces, este 0.75, como ustedes ven aquí, es un parámetro de la norma. ¿Sí? ¿Claros? Entonces, recién ahora tengo los desplazamientos inelásticos, los reales. ¿Sí? Los reales. Entonces, puedo yo ahora, miren, esto ya se puede hacer a mano, no habría ningún problema. ¿Sí? Pero yo voy y tengo aquí un programita que me permite controlar la deriva de piso, el cálculo de la deriva de piso. ¿Sí? Entonces me entrega el drip y el drip máximo, ¿no es cierto? Control deriva. Para esto necesito obviamente el QT inelástico, que acabo de determinar, el número de pisos y las alturas, porque recuerden que las derivas de piso son desplazamientos relativos en función de la altura, ¿no es cierto? Entonces, no me acuerdo si aquí era 3, ¿no? Sí, Inge es 3, O 3, 3,18. 18 y 3. Es 3 del primer año. 3, 3, 18 y 3, ¿no? Sí. 3, 3, 18 y 3. Sí, para que me calcule la deriva. Sí, y ya estaría. Ahora sí ya puedo determinar la deriva, porque, ojo, el control de la deriva se hace con desplazamientos inelásticos, ¿no? Con lo que les acabo de indicar. Y ahora vamos a las fuerzas. Miren que esto hice en los desplazamientos. En las fuerzas también será de multiplicar por R. No. Jóvenes, necesito una fuerza inelástica aquí. Bueno, no quieren hablar. A ver, el señor
Señor Morales, Jonathan, Sí, ingeniero. dígame. Yo creo que sí. No, bueno, Multiplicar. pero el por qué, a ver, dígame el por qué. Porque necesitamos tanto las fuerzas elásticas que inelásticas. No, no es por ahí. Señorita Villarreal Dalila. Señorita Villarreal. Se fue. Inge, ¿me escucha? Sí, ahí. Ya. Es que me tocó conectarme desde el celular porque si no, no puedo hablar desde la computadora. Estoy preguntando si es que tengo que aquí también multiplicar por 8 pi, o sea, es decir, hacer esta operación. Aquí en las fuerzas. ¿Las fuerzas modales? Ajá. Mm, No, no estoy segura, Inge. En los desplazamientos sí me entendieron el por qué hice la operación. Inge, es que las fuerzas vamos a trabajar en el campo lineal. Jóvenes, Sí, ingeniero. ¿entendieron esta parte de los desplazamientos? ¿Por qué multipliqué por R, phi, P, phi, E? Sí, Lo que hice esto, lo que hice este grafiquito. ¿Está claro esto? Sí, Inge. Ya. Ahora, es la misma pregunta, ¿no es cierto? Es lo mismo, asociado a lo mismo. ¿Sí? Acá, cuando determino las fuerzas, ¿tendré que hacer lo mismo o no? Esa es la pregunta. Entonces, aquí también necesito una FT inelástico que sería igual al FT por R phi P phi E. Inge, no, porque estamos trabajando en el campo lineal. No sé si algo más me dice. Es que esta fuerza se supone que nuestra estructura va a trabajar en el campo lineal. Y si es que nosotros le hacemos lo que hicimos con las derivas, quiere decir que la fuerza que estamos aplicando a la estructura es en el rango inelástico. Estamos aumentando la fuerza. Más o menos nomás. ¿Alguien más? Señor Bernal, Kevin. Igual que el compañero lo diría, no sé si me escucha, pero al transformar las fuerzas estamos aumentando más los desplazamientos y no creo que se le aplique a eso. No tanto porque ya los desplazamientos ya están con la acción real, que es el espectro, ¿no? No se va a aumentar nada de acá. Aquí en la fuerza. Yo diría que no, ya que no es lo que estamos analizando. Ya no, pero ¿por qué es lo interesante? Mm, No, Porque no estaríamos trabajando con la masa real, ¿sería? No estaríamos trabajando con la carga real. no tanto. No, más bien, ahí ya se fue por otro lado. Perdón. A ver, ¿alguien más? Se sobredimensionaría, ingeniero. O sea, está por ahí, pero no, no tanto la sobredimensión. No tanto que se sobredimensionaría. Pero en realidad no hay que multiplicar. ¿Sí? ¿Por qué? Miren, vuelvo a este gráfico, ¿no es cierto? Miren, aquí
yo ingresé el espectro inelástico, el espectro rojo, y encontré el Q elástico, ¿sí? Resulta lógico que si ingreso una acción menor, miren la roja, pues obviamente la respuesta va a ser menor. Pero como les decía, en el caso de desplazamientos, a mí no me interesa la respuesta menor, porque no hago nada, incluso es elástica. ¿Sí? A mí me interesa la respuesta mayor, la que se daría cuando ingresamos el espectro total, sin la reducción. Entonces, aquí sí ya voy a tener desplazamientos grandes y por eso les llamo desplazamientos inelásticos. Grandes, es decir, ya no se van a poder recuperar, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la fuerza? Algo similar, ¿no es cierto? Y por eso ese grafiquito. Miren, como yo calculo una fuerza a partir de un desplazamiento y el desplazamiento fue generado por esta aceleración, por esta acción, ¿sí? Yo voy a encontrar aquí una fuerza que también es una fuerza pequeña, ¿no es cierto? Y no le voy a poner ni elástico ni inelástico, sino pequeño. ¿Sí o no? Porque calculé a partir, ¿sí? Miren, calculé a partir del Q elástico. Y esto se ve aquí en el gráfico, ¿no es cierto? En el cálculo, miren, ¿sí? Se calcula a partir de el de aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? No, perdón, del de aquí. ¿Sí? Entonces, de esa forma nosotros determinamos las fuerzas. Entonces, vengo aquí a este gráfico y voy a encontrar una fuerza pequeña, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque he ingresado un espectro pequeño. ¿Sí? Ahora, yo les decía, ¿será necesario encontrar una fuerza grande, la que correspondería a tener aquí el espectro en color negro? ¿Sí? Esa era la pregunta. Y yo les digo, no, no es cierto. No, no hay que multiplicar. Pero ¿cuál es la razón? Miren, yo estoy determinando unas fuerzas que en este caso actúan en los grados de libertad, ¿no es cierto? Recuerden el concepto de Q. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener aquí, miren, tengo los 3 pisos, ¿no es cierto? Como estoy en el análisis en el sentido X, ¿sí? Más o menos voy a hacerlo, ¿no es cierto? Más o menos, nomás no pretendo hacer un gráfico muy... Sería algo así. ¿Sí? Tendríamos algo así. Miren, ahí estaría el edificio, ¿no es cierto? De 3 pisos. ¿Sí? Entonces, ¿qué acabo de determinar? Recuerden que no se ingresó fuerzas, ¿no es cierto? Se ingresó aceleración. Y a partir de la respuesta de desplazamiento, yo estoy encontrando aquí una fuerza, ¿no es cierto? Miren, le voy a aplicar ahí esta fuerza y esta fuerza. ¿Sí? Entonces, esta fuerza es una fuerza pequeña. Pero, ¿para qué me sirve esta fuerza? ¿Sí? Ese es el punto, ¿no es cierto? Porque a la larga, yo ya hice el análisis sísmico, yo ingresé una aceleración y más bien producto de ingresar esa aceleración encontré estas fuerzas que les acabo de dibujar en color rojo. Y estas fuerzas, como digo, son fuerzas pequeñas. ¿Para qué me sirven estas fuerzas? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Sí? Entonces, miren, estas fuerzas, si yo les acumulo, y eso es lo que vamos a hacer en el siguiente paso, yo voy aquí, miren, a determinar la suma. Digamos que esta es una F1, F2, F3. Yo voy a tener aquí la suma de esas fuerzas y le voy a llamar B. ¿Sí? ¿Qué sería mi cortante basal, no es cierto? Entonces, yo indirectamente voy a determinar con qué cortante basal está trabajando la estructura. Y ojo que esto hay que verificar, ¿no es cierto? Entonces le pongo ahí un signo de interrogación. ¿Sí? El cortante basal. Ahora, pero, ¿para qué sirve esto, no es cierto? ¿Sí? Si nosotros nos vamos más allá, en el siguiente paso, yo tengo aquí, miren, mi planta, ¿no es cierto? Y aquí tengo esta fuerza F1, digamos.
¿sí? Esta fuerza F1 tiene que distribuirse a cada pórtico, ¿sí? Digamos, ¿no? Yo tengo aquí la F1 dividido para 2, la F1 dividido para 2. ¿Por qué? Porque la fuerza F1 tiene que resistirme los pórticos en el sentido de análisis, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Claros? Entonces, miren, vengo acá y tengo el pórtico plano. Ya no me alcanzo ahí, pero ya. Sí, tengo el pórtico plano. Y aquí, digamos, desde el pórtico 1, aquí voy a tener aplicada la F1 dividida para 2. Como ejemplo nada más, ¿no es cierto? Dividida para 2. F1 dividida para 2. ¿Sí? Ahora, ¿qué tal si aquí le pongo las cargas verticales? Tengo configurado el estado de carga real de ese pórtico, ¿no es cierto? Sí. Obviamente que las cargas gravitacionales y verticales, pues será, qué sé yo, D más L, tal vez mayoradas, combinación de carga o lo que fuere. Pero tengo el estado de carga real. ¿Sí? ¿Cuál es el siguiente paso de esto? ¿Cuál será? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el siguiente paso? Ya se olvidaron ustedes. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué es eso? Hola. Bueno, creo que me quedé sin conexión. Bueno, voy a ver cuánto tiempo pasa hasta que alguien hable. Los diagramas de momento. Los diagramas de fuerza axial pueden ser cortante y puede ser momento, ¿no es cierto? Que ojo, ustedes saben calcular eso, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de estructuras 3, método de los desplazamientos? ¿Sí? Sí, ingeniero. ¿Y para qué sirve esto? Ya vamos a llegar al punto. Ya dicen, ya no sé ni lo que me está hablando. ¿Pero para qué sirve eso? Tal vez para encontrar las mayores solicitaciones. Para Sí, sí. dimensionar los elementos. No dimensionar, los elementos ya están dimensionados. ¿Para qué sirve eso? Para el diseño, Inge. Diseño, pues diseño. Sí, diseño. ¿Cuál es el diseño? Tiene la sección y usted le va a poner ahorita armadura, ¿no es cierto? Para el hormigón armado, si es que es hormigón armado. O si no, para confirmar espesores de perfiles y todo lo demás. Para eso me sirve eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Claros con el ciclo. Ese es el ciclo, ¿no es cierto? Si yo quiero hacer el análisis, pues tengo que hacer todo esto. Claro está que como ustedes manejan etapas, pues ahí ponen diseñar y ya no saben ni lo que hacen y diseño, ¿sí? Pero tendría que hacer esto, ¿no es cierto? Entonces, miren, regreso acá, para que me entiendan esta parte y ojalá no se les olvide nunca, ¿sí? Entonces, miren, cuando yo calculo las fuerzas modales, estoy calculando a partir de este espectro disminuido. Por eso le puse fuerza pequeña. Entonces, la fuerza que aquí está aplicada en el centro de masas y que acabo de determinar es una fuerza pequeña. Y por ende, la fuerza que aquí le dividí F1 para 2, obviamente proviene de una fuerza pequeña. ¿Sí o no? Entonces, yo continúo todo el trámite aquí. Hago esto, ¿sí? Y cuando determine, en este caso, los diagramas de fuerza axial, cortante o momento, para pasar
a la etapa de resistencia, es decir, al dimensionamiento del acero, ¿sí? Las solicitaciones aplicadas en la sección, ¿qué van a hacer? Van a ser solicitaciones pequeñas, ¿no es cierto? Porque todo esto proviene de un cálculo y que hemos nosotros ingresado una acción disminuida. ¿Estamos claros con eso? Entonces, el dimensionamiento del hormigón armado está hecho, ¿sí? Para una fuerza, y le pongo aquí, no importa, pequeña. ¿Sí o no? Inge, una pregunta, ¿el dimensionamiento o es el diseño? El diseño, por eso le puse aquí, pues aquí está. Ah, ya. Sí, Ah, aquí, y bueno, no le puse con otro color, si quieren le pongo con color rojo ya. ¿Qué es Inge, esto? pregunta. Y ¿Qué por es ejemplo, esto? Esto es esto es el diseño, ¿no es cierto? Porque la sección ya eso ingresamos en rigidez, eso no hay ningún problema. Entonces aquí tengo, miren, la armadura, puedo tener aquí acorte, ¿sí? Ya, eso es el diseño, por eso les pongo aquí hormigón armado. ¿Sí? El diseño de la sección, las armaduras, están determinadas a partir de fuerzas pequeñas hacia eso. ¿Sí? Ahora sí tienen todas las herramientas. ¿Estará bien lo que les estoy planteando o no está bien? ingeniero, tengo una pregunta. Dígame, dígame. Por ejemplo, si nosotros, ya claro, tenemos un dimensionamiento inicial, pero en algunos casos, si con esa dimensión no cumple, tendremos que volver a dimensionar y también serviría pues lo que nosotros determinamos para volver a dimensionar y luego diseñar Pero ¿dónde va a volver a dimensionar? Es buenísimo el planteamiento que usted tiene. ¿Dónde? Digamos que ¿dónde va a volver a dimensionar? a la parte inicial. Aquí, ¿no es cierto? Ajá. Sí, aquí. Porque ojo que esto hay que controlar, hay que calcular las derivas y eso es lo que les estoy poniendo aquí. Antes de irme al diseño, ojo. Antes de ir aquí, control deriva. Si es que aquí no me cumple los desplazamientos que acabo de determinar, ¿qué hago? Vuelvo, ¿no es cierto? ¿Vuelvo a dónde? Acá, a las KLs. ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya, vuelvo a las KLs, ¿no es cierto? Entonces ahí dimensiono. Por eso sí les había mencionado a ustedes, insisto, no se olviden. Sí, nosotros trabajamos, cuando hacemos el análisis sísmico, trabajamos únicamente con rigideces. Y eso les había dicho, les había explicado. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir eso de rigideces? Pues únicamente la sección. Y eso hacemos en realidad, ustedes hacen en todo, ¿no es cierto? Siempre hemos trabajado solo con rigideces. ¿Se acuerdan de estructuras, de resistencia de materiales? En ningún momento nosotros hemos trabajado con secciones armadas, sino solo con la sección. Entonces, una vez que nosotros superamos, ¿sí? Decimos que la rigidez está bien. Claro, aquí estoy, pues justamente chequeando si la rigidez está bien. Aquí, ¿sí? En el cálculo de la deriva, ¿no es cierto? En el cálculo del desplazamiento. Esto tengo que chequear. Entonces, ahí estoy en etapa de rigidez. ¿Cuándo paso a etapa de resistencia? Lo que estoy acá, ¿no es cierto? Miren, hice todo el proceso. Verán que hice todo el proceso y llego acá. Aquí estoy en etapa de resistencia. Esto es resistencia. Resistencia. Proporcionar la armadura a la sección. Es posible, puede pasar, que se cumpla con la rigidez, es decir, estoy aquí, ¿no es cierto? Sí, cumplo con la rigidez y cuando estoy en etapa de diseño, por ahí me falta algo en la sección. Claro que puede pasar, pero ya es como que un poquito, digamos, no tan común, ¿no es cierto? Puede pasar. A veces suele faltar sección para justamente cuando se proporciona armadura cortante, ¿sí? Pero a veces cuando trabajamos con las recomendaciones de secciones mínimas y todo lo demás, casi no, ¿no es cierto? En casos muy especiales es que por ahí, ya cuando superen etapa de rigidez y en resistencia por ahí les falta sección, es como que no tan común, pero a veces sí puede pasar. Ya. Pero ya claros con esto, les decía, miren que aquí le puse, ¿no es cierto? Estoy Inge, determinando disculpe la las pregunta. armaduras con una fuerza pequeña. ¿Eso está bien o no estoy bien yo?
Dígame, alguien estaba diciendo algo. Inge, una pregunta. En la parte que nos está diciendo, por ejemplo, no cumple las rigideces, o sea, ya en el diseño no cumple las rigideces, pero es por causa de las derivas. Pero también no puede cumplir por el periodo y por los modos. No, 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 no. A ver, a ver. Todavía no, espera, todo eso estamos analizando, ¿no es cierto? Sí, todo eso estamos analizando. Ojo, cuando empezamos el tratamiento de este análisis, nosotros hablábamos que la rigidez es independiente de la resistencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿dónde vamos nosotros a chequear? ¿Sí? Es acá en el análisis sísmico, que sí, ya vamos a ver, pero la rigidez se chequea aquí en el análisis sísmico, en el análisis global, ¿no es cierto? ¿Sí? Y luego pasamos a la etapa de resistencia. Sí vamos a ver lo que usted menciona, pero a lo que yo voy, ¿sí? Y para que me sigan, ¿sí? Miren, yo aquí hice esta multiplicación, este cambio, ¿no es cierto? Del Q elástico, que es un Q pequeño, pasé a un Q inelástico, que es un Q grande, en función del espectro que sería el color negro. ¿Sí? Ya, eso quiero que esté claro. Ahora, con la fuerza, recuerden que yo estoy determinando, ¿se acuerdan la deducción? Yo estoy determinando esta fuerza a partir de este desplazamiento, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, la fuerza estoy determinando a partir de este espectro color rojo que está reducido, por eso le puse aquí fuerza pequeña. ¿Y cuál es el proceso? Es lo que les acabo de dibujar, miren. ¿Sí? Esta fuerza pequeña, miren, aplicada en el centro de masas. Luego tengo yo la planta. Esta fuerza pequeña habrá que distribuirle, ¿no? Al pórtico 1, al pórtico 2, si es que este es el pórtico 1 o si este es el pórtico 2. ¿Sí? Entonces, por eso le puse F1 sobre 2. Listo. Entonces, ahora vengo para acá y tengo la estructura plana. ¿Sí? Tengo la estructura plana. Ahí está, le puse incluso la carga vertical. Resuelvo esto, que ustedes son expertos en esto, y encuentro estos diagramas. ¿Para qué me sirven estos diagramas? Para la etapa de resistencia, es otra cosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a proporcionar las armaduras a la sección, el hormigón armado. Pero yo les decía, ¿sí? Como aquí están las solicitaciones, miren las Fs en azul, las solicitaciones son pequeñas, ¿sí? Cuando yo determine la armadura, he determinado a partir de una fuerza pequeña. Mi pregunta es si esto está bien o no estoy bien, y por qué, obviamente. Estaría bien porque pensaría que con esas fuerzas estamos a la final, estamos cumpliendo con los desplazamientos inelásticos que tenemos al inicio. Entonces estaríamos cumpliendo con, con el límite. No tanto. No tanto, que esto no tiene nada que ver porque miren que aquí, es que eso mismo, miren aquí el control. No es con el pequeño, sino es con el grande. Por eso es mi pregunta. Sí, si yo estoy diciendo que esto cumplo ya, digo, esto cumplo. Pero estoy cumpliendo con el inelástico, pues que el que está multiplicado por 8, no con el pequeño. Y aquí, en cambio, el pequeño sí estoy arrastrándole hasta el final. Por eso les digo, todo esto es con fuerzas pequeñas. ¿Estaría bien o estaría mal? Ingeniero, tal vez puede estar bien porque ahí cumplimos con la filosofía de diseño y nosotros nos estamos enfocando en realizar un diseño lineal y por eso utilizamos la fuerza basada en los Q-lineales. O sea, dijo lo más importante, pero la explicación me faltó. Está bien porque estamos cumpliendo con la filosofía de diseño sismo resistente. Eso está correcto. Pero ¿cuál es la explicación complementaria? La explicación complementaria es que la filosofía dice que yo debo diseñar mi estructura para que mi estructura se dañe. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El nivel más crítico de desempeño, nosotros hablábamos de la prevención al colapso, es decir, daños en elementos estructurales, grandes daños en elementos estructurales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Sí, miren, yo voy a dimensionar la resistencia de mis secciones con una fuerza pequeña para este espectro color rojo, ¿sí? Pero en la realidad puede ser que se presente el espectro color negro, ¿no es cierto? Que es mayor. Entonces, ¿qué va a pasar? Como yo hice el dimensionamiento de la resistencia
con una fuerza pequeña, cuando se presente, que es muy probable, aunque hemos dicho que a veces como que no tan probable, pero cuando se presente la acción color negro, que es mucho más alta, ¿qué es lo que va a pasar aquí? A mi sección le va a faltar capacidad, ¿no es cierto? ¿Sí? No va a tener capacidad porque está diseñada con una fuerza pequeña. ¿Cuál es la consecuencia de no tener capacidad al estar diseñada con una fuerza pequeña y al ser la solicitación mucho más alta? ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a dañar, pues, ¿no es cierto? Sí, se va a dañar. Y es justamente lo que nosotros debemos conseguir cuando estamos hablando de la filosofía de diseño sismo resistente. Yo necesito que mi estructura se dañe. Sí, claro, me siguieron. Sí. Ahora, ¿qué pasaría lo contrario? Digamos que yo aquí la fuerza pequeña le multiplico por 8. Encontraría una fuerza grande, inelástica, que correspondería a este evento, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya, solo hay que hacer una operación. Multiplico por 8 a las fuerzas pequeñas y ya tendría las fuerzas para este evento. Yo acarreo todo esto, ya estoy ahorita con fuerzas grandes, ¿sí? Vengo acá, estas son fuerzas grandes y diseño para fuerzas grandes. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si ocurre el espectro grande? Como yo diseñé para ese espectro grande, pues aquí no voy a tener daño, ¿no es cierto? Mi sección va a tener capacidad para soportar ese espectro grande. Entonces, como yo diseñé con fuerzas grandes, pues ocurre el espectro grande, ¿sí? Y como mis secciones están diseñadas con esas fuerzas grandes, pues no va a pasar nada, ¿no es cierto? No se van a dañar. ¿Sí o no? Y ya no estamos cumpliendo lo que dice la filosofía de diseño sismo resistente. Ahora, bueno, lo de la filosofía sería hasta cierto punto como que en segundo plano, ¿no es cierto? ¿Por qué? Si yo voy a hacer un diseño con unas fuerzas grandes, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Voy a necesitar una sección grande, obviamente, ¿sí? Voy a necesitar una gran cantidad de armadura, ¿sí? Para que ésta tenga capacidad para el espectro grande. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Un costo altísimo, ¿no es cierto? Y como estoy diciendo, si ocurre el espectro color negro, que es el grande, pues mi sección tiene que tener la suficiente capacidad y por ende no se va a dañar. Pero para que pase eso, para neutralizar el espectro grande, ¿sí? Para neutralizar esta acción tan grande, ¿qué es lo que va a pasar? Pues necesito una gran cantidad de recursos, ¿no es cierto? Es lógico. Estoy subiendo la demanda, ¿no es cierto? Voy a necesitar una gran cantidad de recursos, ¿sí? Voy a tener un diseño carísimo. Entre comillas, tendría un diseño antisísmico, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque no le va a pasar nada. ¿Estamos? ¿Y eso será correcto? Pues no, ¿no es cierto? Hemos dicho que lo más importante aquí es que la energía del sismo se disipa, por lo menos en los edificios tradicionales, se disipa a partir de los desplazamientos, de las deformaciones que sufre la estructura. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener una mejor disipación del sismo si es que la estructura se desplaza, si es que la estructura se daña. Ahí se va a disipar la energía del sismo. ¿Sí? Estamos. Y también viene lo otro, miren, que habíamos hablado, ¿no es cierto? Ustedes deben recordar. Viene lo otro, ¿no es cierto? Se supone que este evento, el evento negro, color negro, es extremo, ¿no es cierto? Se supone que es muy alto, ¿sí? De acuerdo a las definiciones, recordarán ustedes. ¿Sí? Hablamos de que es un evento, en este caso, en nuestro ejemplo particular, que estamos con un centro médico, es un evento que tiene un periodo de retorno de 2500 años. ¿Se acuerdan la definición de periodo de retorno? Es un evento sumamente alto.
¿Y qué hemos dicho? También decíamos que en 50 años de vida útil de la estructura es posible que este evento nunca ocurra. ¿Sí? Claro que eso en realidad hay que tratarle con cuidado, ¿no es cierto? Hay que tener como que un poco de cuidado en ello. Pero eso dice la teoría, ¿no es cierto? Es posible que ese evento nunca ocurra. ¿Sí? Entonces miren el desperdicio de recursos que sería tener una estructura diseñada para que resista este evento extremo que posiblemente nunca ocurra, nunca se presente. ¿Sí? Entonces, por eso viene justamente la determinación de la filosofía de diseño sismo resistente. Hablamos que nosotros vamos a enfrentar los eventos sísmicos, por lo menos en las estructuras tradicionales, con desplazamientos y deformaciones. ¿Sí? Entonces, yo tengo que proporcionarle la información a la estructura para que efectivamente esta estructura pueda dañarse. Por eso es que aquí no debemos nosotros, ¿sí?, multiplicar por 8 ni nada, sino más bien trabajar con las acciones provenientes de este espectro reducido para cuando yo haga el diseño, cuando yo le proporcione, ¿sí?, la armadura a mi sección, pues esta armadura sea calculada con una acción disminuida. Y cuando ocurra la acción verdadera, en el supuesto caso que pase, mi sección no va a tener capacidad. ¿Cuál es la consecuencia de ello? Pues se va a dañar. Y la estructura tiene que dañarse, de acuerdo a lo que nosotros hemos estudiado de la filosofía del diseño sismo resistente. ¿Sí? Estamos. Ingeniero, una Claro. pregunta. Dígame. Ingeniero, una pregunta. Con respecto cuando, por ejemplo, se está diseñando estos edificios de gran magnitud en la Carolina, estos son estudiados en el rango inelástico, pero esto va más centralizado o enfocado para que cumpla desplazamientos y no a un diseño del hormigón armado, o sea, del acero interior, porque si no saldría, por ejemplo, las columnas, las vigas saldrían demasiadamente grandes, porque la fuerza con la que se diseña ya no se dividiría para... No sé si me dejo entender. No le entendimos nada. Pero bueno, a lo que usted me dice, verá, el análisis tiene que hacerse en función de lo que yo les estoy mencionando, en función de la filosofía de diseño sismo resistente. O sea, no tiene mucho que ver el tema de el número de pisos o la configuración, sino más bien cómo se enfrenta, cómo una estructura, cualquier estructura de edificación, enfrenta la acción sísmica. Entonces, ¿cómo enfrenta? Nosotros hablamos de las estructuras tradicionales, miren, sí, los gráficos típicos, ya vamos a ver estos gráficos más bonitos cuando veamos aislación sísmica. Sí, miren, este es, digamos, un pórtico, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo enfrenta la estructura tradicional a la acción sísmica? Sí, tiene que deformarse, pues, ¿no es cierto? Algo así, ¿no es cierto? Miren, algo así, ¿no es cierto? Y de hecho, esta es una buena forma, ¿por qué? Porque con desplazamientos y deformaciones, ¿sí?, se disipa la energía del sismo. Miren, ¿sí? Así es como se va a comportar el edificio, ¿sí? Así es como se va a comportar el edificio. Esta distorsión que ustedes le ven, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, obviamente, esta distorsión que yo tengo aquí, tengo que controlarle, pues, ¿no es cierto? Eso en cualquier normativa, en cualquier estándar, más sofisticado que sea, pues obviamente tiene que controlarse. ¿Por qué? Porque si yo no controlo este desplazamiento, pues yo no voy a tener herramientas para poder controlar el no colapso. Porque recuerden que hablamos, según la filosofía, que la estructura tiene que dañarse, pero no tiene que colapsar, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo la norma y la mayoría de normativas tratan de garantizar el no colapso? ¿Sí? Controlando ese desplazamiento. Y ese desplazamiento se controla a través de las derivas de piso máximas. ¿Sí? Entonces, si yo garantizo que la deriva de piso va a estar, según nuestra norma, en el orden del 2%, yo digo, se va a dar este comportamiento, pero el edificio no va a colapsar. Y así es como enfrentan los edificios tradicionales la acción sísmica. Esto es real. Así es, ¿no es cierto? Si ustedes se imaginan el edificio, digamos, de la Carolina, que tiene 25 pisos, va a enfrentar de esta misma forma, si es que no tiene otro dispositivo adicional para contrarrestar la acción sísmica. Igual va a sufrir estas deformaciones y todo lo demás.
¿Cómo nosotros controlamos? Limitando el desplazamiento. Pero esto, ¿sí? Esto que nosotros estamos manejando, como digo, es un comportamiento real. Ahora, ¿dónde está? Y ojo que esto hemos hablado, verán, que ya les he dado en clases, ¿sí? ¿Dónde está, digamos, la seguridad que usted como diseñador estructural debe tener para enfrentar proyectos de mayor envergadura? Bueno, yo diría todos, pero en especial cuidado estos edificios más altos. ¿Dónde está el punto? Que usted tiene que garantizar que si aquí se da un desplazamiento, efectivamente el edificio no va a colapsar. Usted tiene que garantizar. Ahora, cuando nosotros hacemos análisis lineal, ojo, entiéndanme, cuando hacemos análisis lineal, lo que estamos haciendo con ustedes, pues simplemente nosotros decimos, aquí yo tengo un desplazamiento de tanto, y como la norma me dice que esto sea menor al 2%, sí, yo ya digo esto está ok. Pero eso me dice la norma, eso es dentro de los análisis prescriptivos. Ojo que vimos de esto con ustedes, ¿no es cierto? Entonces, en el análisis prescriptivo, el análisis lineal, yo digo, tengo el desplazamiento del 2%, entonces, entre comillas, yo digo, está ok, y listo, ya está. Válido, es muy válido y por eso está en nuestra norma, ¿sí? Pero ya cuando el proyecto tiene cierta envergadura, ¿me quedaré tranquilo con lo que me dice la norma? Como que ahí ya no me quedo tan tranquilo. ¿Por qué? Porque en realidad el proyecto es de mayor envergadura, es más grande, ya hasta me pongo un poco nervioso. Si yo soy un diseñador joven, pues digo, ¿será que estamos bien? Entonces, ahí viene el complemento, ¿no es cierto? ¿Qué tal si hago un análisis por desempeño? ¿Sí? Entonces, en el análisis por desempeño y el análisis resiliente, ya no me fío en lo que dice la norma, sino yo determino si efectivamente el comportamiento del edificio, ¿sí?, da para que no colapse. Y ya utilizo una metodología mucho más exacta, que es un procedimiento no lineal. Entonces, yo voy a hacer el análisis, yo voy a hacer matemáticamente la verificación y voy a decir, no me confío en lo que me dice la norma, porque la norma me dice que el 2% y listo. No, yo voy a ver si efectivamente con mi desplazamiento, con mi deriva, que entre comillas ya estoy bastante bien, ya en función de normativas nacionales o extranjeras, ya digo, aparentemente ya está bien. No, yo cojo y verifico. Le hago un análisis más real, le hago un análisis no lineal, y con el análisis no lineal yo puedo saber en qué estado, en qué punto el edificio va a colapsar. Entonces ahí ya me quedo tranquilo. ¿Sí? Entonces, yo digo, voy a ingresarle en el análisis no lineal al edificio un espectro de 2500 años. Entonces, yo matemáticamente determino y digo, con 2500 años, el edificio va a colapsar o no va a colapsar. Ahí es donde yo tengo que determinar la conocida curva de desempeño, el punto de desempeño y la curva de desempeño, para justamente establecer en dónde va a trabajar mi estructura. Pero eso ya no me estoy inventando, pues eso estoy calculando. ¿Sí? Entonces, en los edificios altos que me decía el joven, pues efectivamente habrá que hacer el análisis lineal, ¿sí? Habrá que dimensionar, habrá que tomar en cuenta todo esto, lo que les estoy mencionando. Sí, pero adicional, sí pienso que es dable. Sí, hacer una verificación no lineal para que lo que me dice en el análisis lineal de que si yo no me paso del 2%, estoy en la prevención al colapso, pues verificar que efectivamente esté en la prevención al colapso. ¿Sí? Ahora, ahí viene otro tipo de análisis, pero no tan fuera de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Habrá que chequear cómo es el sistema estructural, habrá que chequear si estoy dentro de un sistema dual, si estoy dentro de un sistema mixto, ¿sí? ¿Para qué? Para determinar, ¿sí?, las respuestas del edificio, ¿sí?, las respuestas del edificio, lo más aproximado a la realidad que sea. Es eso nada más, ¿sí? Entonces, posiblemente en función de los materiales, en función de lo que se va a utilizar en el proyecto, sí, posiblemente
trabajar con un R igual 8, ¿sí? Sea demasiado exagerado. Posiblemente ahí se tome la decisión de trabajar con un R igual 7, un R igual 6, aumentar la acción sísmica para tener un rango mayor de seguridad, ¿sí? Ahí resulta fundamental también la determinación del efecto de sitio, la determinación del peligro sísmico. Entonces, yo digo, voy a hacer el edificio en la Carolina de 25 pisos. ¿Calcularé el espectro con lo que me dice la norma? Hemos hablado ya de esto, ¿no es cierto? Entonces digo, no, me parece que es muy general. Más bien hagamos un estudio de peligro sísmico de sitio y que el estudio de peligro sísmico me entregue el espectro de control o me entregue la curva de peligro sísmico para ese lugar. Y ahí determino la verdadera acción sísmica. Puede ser menor al que me dice la norma, ojo, o puede ser mayor. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de microzonificación sísmica y todo lo demás? Pues aquí, en este tipo de proyectos, hay que tomarse el tiempo y hacer todo este tipo de análisis, ¿no es cierto? ¿Sí? Estamos. Ahora, digamos que como el edificio tiene 100 pisos, sí, recuerden, ustedes deben haber oído hablar de estas torres en Malasia, las Petronas creo que son. ¿Sí? ¿Se han oído? No, Las torres Petronas, ¿no? ¿No han oído? Deben haber oído. Ya es unas torres un tanto antiguas. No recuerdo el número de pisos, no sé si alguien... Sí, sí han oído estas torres. Voy a tener que mandarles a hacer una consulta de los edificios más altos a nivel del mundo. Más o menos Un desde 88, 1990, ¿eh? ¿Cuántos? 88. 88 pisos. ¿Por qué les nombro estas torres? Y justo viene con lo que el señor algo le entendí que quería preguntar. Sí, porque estas torres son hechas en hormigón armado, ¿sí? De 80 y pico de pisos que me dicen, ¿no es cierto? Son hechas en hormigón armado. Y de lo que yo he leído, por lo menos, miren estas torres, para que puedan ser factibles, lo que me decía, vamos a necesitar unos grandes elementos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la acción sísmica está en función del peso y vamos a tener una mega acción sísmica, ¿no es cierto? Sí, pero para que se lograra tener este edificio en hormigón armado, ¿qué es lo que se necesitó? Miren, se trabajaron materiales con características súper elevadas. Sí, se hablaba de la utilización de hormigones con resistencias a la compresión del orden de 1000, de 2000 megapascales. ¿Sí? Entonces, eso permitió que obviamente el tema sea viable. Ahora, en los edificios, digamos, de aquí, han visto que están en hormigón armado, ¿sí? Eh, si están con el sistema tradicional, pues deben tener una resistencia a la compresión bastante elevada también, mínimo unos 500 o 600, ¿sí? Para que se hagan una idea. Ahora, puede darse el caso de que tengo un edificio ya que en realidad no pasa y como bien me dice, le puedo poner la resistencia que le puedo poner, que incluso aquí en el país posiblemente ni siquiera se pueda hacer, ya no sea factible, ya no sea construible, pues tengo que recurrir a otro tipo de materiales, ¿no es cierto? ¿Sí? Materiales con mayor resistencia y más livianos, ¿sí? Y adicional a ello, bueno, hablando de sistemas convencionales, pero puede darse el caso de que se requiera ya dispositivos adicionales de control sísmico, ¿no es cierto? ¿Qué tal si incremento una disipación de energía? ¿Sí? ¿Qué tal si incorporo una disipación de energía? Incorporo una aislación sísmica, incorporo dispositivos pasivos de control sísmico, ¿sí? Vale la pena que un poco también conversemos de esto. Ahora, hay otras formas, ¿no es cierto? Miren, hay un sistema de disipación de masas y esto, no sé si ustedes pueden leer. Sí, hay un sistema de disipación de energía con la utilización de un sistema de masa sincronizada.
Sí, son otras propuestas estructurales, ¿no es cierto? Ya no son convencionales. ¿Y de qué se tratan estos sistemas? He visto por ahí algunas alternativas. Pues miren, si yo tengo, miren para que se hagan una idea, ¿no es cierto? Como me pregunta el señor, yo tengo una masa demasiado elevada del edificio, ¿no es cierto? Y esa masa genera una vibración, que eso es lo que he tratado de explicarles en estas clases, ¿no es cierto? El comportamiento dinámico. ¿Sí? La masa del edificio va a generar una vibración, un comportamiento dinámico. Ahora, ¿qué tal si yo en el último piso, bueno, en los últimos pisos, ¿sí? Genero una masa que contrarreste la vibración generada por la masa del edificio? ¿Sí? Una especie de un péndulo que vaya en sentido contrario a lo que el edificio vibra por acción de su propia masa. Entonces, por eso se habla de disipación de energía de masa sincronizada, ¿sí? Porque el edificio genera una masa y yo le voy a contrarrestar con otra masa, ¿sí? ¿Y cuál es el producto de esto? Pues obviamente disminuir la vibración, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay una torre, un edificio, me parece que es en Taiwán, que durante mucho tiempo fue uno de los edificios más altos del mundo, o por lo menos uno de los edificios, no el más alto, pero uno de los más altos en Taiwán. ¿Y cómo lo lograron? Pues lo lograron con esto, ¿no es cierto? Entonces utilizaron un sistema de masas, tipo péndulo, como digo, una gran masa en los pisos superiores, que vayan en sentido contrario a la vibración que genera el propio peso del edificio. Si esto se sincroniza, pues simplemente disminuye la vibración. ¿Sí? Acordándome de esto, en este momento vino a mi mente. Hay un estudiante, compañero de ustedes, que está en proceso de titulación, que hizo un análisis de este tipo de mecanismo. ¿Sí? Un análisis de este tipo de mecanismo, ¿sí? Incorporando el sistema de masa sincronizada. En un edificio, me parece que de 5 o 6 pisos, la aplicación. Es decir, las cosas están ahí, o sea, tampoco es que sea demasiado complicado, ¿no es cierto? Claro está que dentro de estudios académicos y todo lo demás, pues no se compara a casos prácticos, pero ahí están las formas, ¿no es cierto? Ahí están los procedimientos. ¿Sí? Estamos. No sé si tienen alguna pregunta o duda al respecto. ¿Sí? El joven que me preguntaba por lo menos algo. Sí, sí, ingeniero. Ya quedó muy claro, gracias. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, esto, sí, ojo, esto no va a cambiar, ¿no es cierto? Sí, al menos si trabajamos con edificios tradicionales, pues siempre va a ser esto. ¿Dónde está la verificación? Pues en el procedimiento matemático donde yo me certifique que efectivamente así va a ser, no solo en confiar en una norma. Y eso es lo que habíamos visto ya cuando hablábamos de los métodos prescriptivos, que es lo que estamos haciendo, ¿cierto? ¿Sí? Ya le hicimos el descanso, vamos rápidamente a chequear esto para ya más bien terminar la clase. Entonces, miren, de esa manera nosotros obtenemos los resultados, ¿sí? Y aquí está, como ustedes ven, ¿sí? Hablando eh, del desplazamiento y el cálculo de la deriva, ¿sí? Ahora, obviamente, aquí estamos hablando de ello, miren aquí, ¿sí? Por eso le puse un signo de interrogación, ¿sí? Yo voy a determinar estas fuerzas que son producto de una aceleración, he explicado ya, y a la final yo voy a determinar la definición de cortante basal, voy a determinar un valor de cortante aquí que simplemente sería la suma de todos estos, ¿no es cierto? F1, F2 y F3, que sería el cortante aplicado en ese sentido. ¿Sí? Y por eso le puse aquí el signo de interrogación, porque aquí viene también la etapa de verificación, de acuerdo a lo que dice el análisis prescriptivo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, aquí yo tengo, miren esto, ustedes miren, ¿sí? Tengo el control del cortante, ¿sí? Porque tampoco es que, como yo ingresé digámoslo así, ingresé un espectro
de diseño, un espectro normado, ¿sí? El resultado es que el cortante que se calcula a partir de esto, ¿sí? Sea el suficiente, ¿no es cierto? Nadie me garantiza eso. Entonces, la norma lo que va a hacer es controlar justamente que el cortante con el cual se esté trabajando no resulte inferior al que está especificado en la norma, ¿sí? Pero eso vamos a ver justamente ya cuando analicemos los resultados. Entonces, para el control del cortante, yo necesito calcular el cortante basal establecido en la norma que ustedes conocen. Entonces, ese valor de cortante basal debo comparar con el que me resulta del cálculo de las fuerzas modales. Sí, si es que son muy parecidos, pues está correcto, ¿no es cierto? Hay incluso un rango de tolerancia que vamos a ir hablando. Sí, pero si son muy diferentes, pues ahí sí habrá que tomar alguna medida, ¿no es cierto? Entonces, ahí hablamos de la corrección del cortante. ¿Y a qué afecta la corrección del cortante? Miren, no afecta al desplazamiento ni nada, sino la corrección del cortante aumenta, afecta a esto, ¿no es cierto? A esta fuerza pequeña. Va a ser un tanto mayor, ¿sí? Miren, estas fuerzas van a ser un tanto mayores por la corrección, si es que fuera el caso. Y cuando lleguemos a la etapa de resistencia, a dimensionar las armaduras, pues voy a trabajar fuerzas un tanto mayores, corregidas, que van a estar en función de lo mínimo establecido en la norma como cortante basal. ¿Sí? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es eso, ¿no es cierto? Aquí ya calculé las fuerzas, ¿sí? Ahora necesito hacer el control del cortante, entonces calculo el cortante basal, ¿sí? Y yo puedo hacerle que el cortante calculado, cortante dinámico, digo yo, calculado a partir de la aceleración, sea exactamente igual al cortante calculado con la ecuación de la norma, cortante basal. Entonces, yo puedo hacer eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Y simplemente buscar un factor de corrección para corregir el cortante. Pero aquí también hay unas tolerancias, ¿no es cierto? Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, en el momento en que yo ejecuto esto, voy a encontrar los resultados y tengo que ir verificando cada uno de los resultados en función de lo que me dice la norma y ver si es que se da o no se da el cumplimiento. ¿Estamos claros con eso, por favor? Jóvenes. Sí. No sé si tienen alguna pregunta o un dato adicional antes de chequear esto. Vamos a chequear esto más bien en la siguiente clase. Sí, para que no se hagan lío con esto. Sí, entonces, en la estructura, en los conceptos que acabamos de hablar, no sé si tienen algún tema adicional. ¿Alguna pregunta adicional? Estamos claros, verán que hemos conversado y esto es bueno, hay muchas cosas que por ahí nos pueden saltar a la duda y a veces como que no acarreamos bien lo que venimos ya aprendiendo y a veces nos quedamos en el aire, pero el tema es que hay que conceptualmente saber lo que estamos haciendo. Luego ya la verificación, que también nos demoramos un poquito, en realidad ya es secundario, sino más bien entender lo que se está haciendo. ¿Sí? Una duda pequeñita, Ángel. Dígame. Usted hablaba que para tener más seguridad en el diseño, hacemos un diseño por desempeño. Entonces, si queremos más seguridad, ¿por qué no hacemos directamente un diseño por desempeño? O de alguna forma este complementa a este diseño que estamos haciendo. Es que eso es lo que vimos. Miren, otra vez. Verán que ustedes ya les expliqué esta parte. ¿Sí? Si quieren, no importa, yo regreso y les hablo. Sí, está bien las inquietudes y más bien me da la idea de que en las anteriores clases como que no me tomaron muy en cuenta. Sí, ¿se acuerdan de esto? De esta lámina. Entonces, aquí hablamos nosotros, antes de iniciar el análisis, hablamos nosotros de lo que establece la norma, ¿no es cierto? Sí, ojo que las normas tienen vigencia, ¿no es cierto? Es lo que hay que respetar. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma? La norma dice, hagamos un diseño basado en fuerzas o hagamos un diseño basado en desempeño. Yo tengo que cumplir estas condiciones, ¿no es cierto? Tengo que cumplir estas condiciones. Ya, eso ya vimos, no voy a repetir. ¿Sí? Ahora,
Cuando hablamos nosotros, sí, bueno, el diseño basado en desplazamientos, ya estos son los planteamientos de la norma, ¿sí? Pero hablamos de que la norma nos establece los requisitos mínimos que se tiene que hacer, ¿sí? Entonces, dentro de todo este espectro que se abre, para no usar espectro, dentro de todo este panorama que se abre, de posibles análisis que hay que hacer, aquí, según la NEC, aquí dice clarito, miren, ustedes pueden utilizar estos procedimientos como requisitos mínimos. Entonces, hablamos del FIPE-FIE cuando tengo estructuras regulares, incluso me faculta hacer solo un análisis estático, cosa que ya no se hace, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando tengo una estructura irregular? Ahí me dice, haga un análisis lineal, ojo, dinámico, chequee la torsión, usted puede hacer un análisis modal como requisito mínimo. O si tiene disipación de energía, haga una historia en el tiempo. ¿Sí? ¿Qué dice de los métodos no lineales? Son requisitos complementarios, ¿no es cierto? Esto en cuanto a lo que dice la norma, y yo incluso les hablaba de los prescriptivos, los problemas de los prescriptivos, ventajas, desventajas, les hablaba de los de desempeño y les hablaba de los de resilientes incluso. ¿Sí? Que en realidad es un campo amplísimo, ¿no es cierto? Súper amplio, súper amplio. ¿Sí? Ahora, como usted me dice, ¿por qué no hacemos más bien un no lineal? Puede ser que cierto tipo de estructuras requieran esto, ¿no es cierto? Como yo les vengo explicando. Pero claro, los resultados que me dan los análisis lineales son válidos. Y no solo en nuestra norma, son válidos a nivel de la academia, a nivel de la teoría, a nivel de los procedimientos matemáticos y a nivel de muchas otras normas. Yo diría que en general de las normas. ¿Sí? Se han hecho muchos esfuerzos para tratar de que los análisis lineales se aproximen de mejor forma a los resultados de los no lineales. ¿Sí? ¿Y por qué se ha concentrado eso, el tiempo en eso? ¿Y por qué son válidos los análisis lineales? Porque para hacer un análisis lineal usted relativamente no necesita emplear mucho tiempo. Si bien es cierto, ¿sí? Debe cumplir ciertos requisitos teóricos, debe conocer, pues en realidad, el análisis estructural. Pero hacer este análisis no es difícil y eso es lo que yo les estoy mostrando. ¿Sí? No es difícil. Interpretar, entender estos resultados no es difícil. Entonces, de esa forma, el requisito mínimo para, digamos, edificios considerados normales, pues es más que suficiente trabajar con esto. Sí, es más que suficiente. Si usted hace un buen análisis lineal, usted tiene un buen diseño, va a tener una buena estructura. ¿Sí? Que posiblemente caiga dentro de las limitaciones de los análisis prescriptivos, pero eso ya no le involucra mucho a usted, pues, porque ya es un problema global, ya es un problema de la norma en todo el país, ¿no es cierto? ¿Sí? Si usted cumple el análisis lineal de acuerdo a cómo se tiene que hacer, a lo que dice la norma, sí, exactamente como tiene que hacerse, está bien para estructuras consideradas, yo digo, normales en envergadura, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si usted lo hace correctamente, sus resultados son válidos, son buenos. Tal vez cae dentro de esto, pero ya esto nuevamente, insisto, es un problema del país, ¿no es cierto? Incluso como hemos hablado, ustedes saben, esto tiene mucho que ver con el nivel socioeconómico, con la capacidad que tiene nuestro país para construir sus estructuras, etcétera, etcétera. Todo eso hemos hablado. ¿Sí? Ahora, usted dice, no, yo voy a hacer un análisis no lineal, porque en realidad para mí, yo no me fío de nada, yo hago un no lineal. Está bien, pero claro, para hacer un análisis no lineal usted necesita primero mayor conocimiento, ¿sí? Conceptos mucho más amplios. Segundo, obviamente va a necesitar mayores recursos, mayor tiempo, ¿sí? Porque para cumplir un análisis no lineal, de acuerdo a los estándares internacionales, porque aquí en nuestra norma mayor cosa no hay, ¿sí? Usted necesita hacer muchos más procesos, muchos más análisis. Tiene que hacer, chequear para un escenario, para otro escenario, para otro escenario, ¿sí? Y eso involucra una gran cantidad de tiempo, ¿sí? En algún momento se hablaba, bueno, en algún momento leí un estudio de un sistema estructural, un sistema de muros,
¿sí? Que se hacía con historia en el tiempo no lineal, es decir, un dinámico no lineal, ¿sí? Dinámico no lineal. Entonces, miren, los requisitos, se hablaba ahí de la normativa chilena, por lo menos. Los requisitos que se pedían era que se debe utilizar tales tipos de registro sísmico, por lo menos tantas estaciones, etcétera, etcétera. Entonces, eso implicaba repetir el procedimiento, por lo menos para un edificio, digámoslo así, entre unas 9, 12 y hasta 15 veces, para tener los resultados de los distintos escenarios. ¿Sí? Entonces, en función de eso, pues usted para, digamos, si es que tiene que hacer un edificio de 25, de 50 pisos, posiblemente toque hacerlo, ¿sí? Posiblemente toque hacerlo y se va a pasar, qué sé yo, unos 6 meses, corre programas, porque no es solo el hecho de que yo cargo en el ETABS y ya, hay muchas cosas que ya no hace el ETABS. Y hay muchas cosas que sistemas computacionales, como OpenSys, que es, miren, un programa en abierto para análisis no lineal, pues tarda muchísimo tiempo y tiene que tener un conocimiento vasto para hacer eso. ¿Sí? Entonces, miren, se va a pasar todo el tiempo del mundo haciendo. Claro, está bien, pero yo digo, ahí viene mi recomendación y el criterio de las normas, no solo mi criterio. Eso merece la pena cuando usted tenga un proyecto con una cierta envergadura, ¿no es cierto? Pero si usted va a diseñar el edificio de 6, de 7, de 8 pisos que se hace comúnmente en Quito, es muy probable, no digo que sea suficiente, es muy probable que con el análisis no lineal tenga muy buenos, con el análisis lineal, perdón, tenga buenos resultados, con el modal espectral sea, se pueda tener un buen diseño. Nunca va a ser suficiente, ¿no es cierto? Pero en función de la normativa, pues, está bien, se lo hace. ¿Sí? Y el día a día lo que hacemos es esto, lo que estamos en este momento discutiendo con ustedes. ¿Sí? Estamos. Ahora, si yo voy a hacer un análisis no lineal y me voy a pasar, exagerando, ¿no? 6 meses clavado en el computador haciendo las corridas, manejando OpenSys, MATLAB, combinando con SAP, posiblemente me ayude más SAP que TABS, etcétera, etcétera. Obviamente eso tiene que tener un costo, ¿no es cierto? O usted va a cobrar lo mismo o no va a cobrar el esfuerzo de hacer el análisis no lineal. Y posiblemente no lo haga usted solo, ¿no es cierto? Necesita la colaboración de más colegas, de más profesionales, para interpretar resultados, para todo lo demás. ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué es lo que se suele hacer? Pues en la academia es donde se hace la investigación, ¿no es cierto? En la academia nosotros decimos, vamos a hacer una historia en el tiempo no lineal, para muros, para esto, para lo otro. Y a partir de esos estudios realizados en la academia, donde muchas veces como investigaciones se obtienen resultados, se puede llegar a obtener resultados que sean adaptables para aplicaciones ya profesionales, ¿no es cierto? Sí, muchas veces, pues en las aplicaciones profesionales en el campo real, se trata de simplificar, pero basado obviamente en evidencia, en investigaciones, en desarrollos que se han hecho en las universidades, en trabajos finales de maestría, en tesis doctorales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tomen en cuenta eso. Estamos. Ojo que sí hemos hablado de esto, ¿no es cierto? Sí hemos hablado, revisen. Sí, en realidad este es un campo bastante, bastante amplio. ¿Estamos claros? No sé si algo más al respecto. Bueno, esto en realidad es algo